los últimos descubrimientos arqueológicos, era un sitio de ejecución. Bueno, en nuestra serie sobre los montes de Israel, digamos, hay un monte que es muy importante para el pueblo cristiano. Es ese pequeño monte que está en el norte de la ciudad de Jerusalén, cerca de la salida de la famosa puerta de Damasco. Me refiero al Gólgota, la palabra que en latín quiere decir Calvario o quiere decir monte de la calavera. Como usted puede ver, en este monte se refleja una calavera en su topografía. Y desde tiempos antiguos, este es considerado un sitio de ejecución. Aquí se hacían ejecuciones en la salida de la puerta de Damasco, donde había mucho público. Los romanos pues querían darle un experimento a la gente que desobedecían sus leyes. Y el Calvario, amigo, nos habla de gracia. Y podríamos decir, al contrastarlo con Sinaí, el Calvario nos habla de la gracia de Dios. Hay una gran diferencia entre la gracia y la ley. Pues la ley a Dios demanda, Dios pide que se hagan cosas. En la gracia, Dios da a su Hijo amado. Dios da para el pecador aquello que él no puede proveerse en sí mismo. En la ley había muchas obras que realizar. Bueno, en la gracia se necesita fe, en primer lugar, en el sacrificio de Cristo, amor para el prójimo y para Dios, y servicio para los demás. Bueno, en la ley era el que hacía justicia propia. El hombre justo era el aprobado. En la gracia se ofrece al pecador, no importa su estado de situación, la misericordia de Dios. Amigo, el Calvario es un sitio que nos demuestra cómo la gracia de Dios trabaja en el corazón del hombre. Y quiero leer en Mateo capítulo 27, la parte final del mismo, verso 32 en adelante, donde se nos habla de la crucifixión de nuestro Salvador. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo nos enfatiza como el Mesías de Israel, el cual él presenta a Jesús como el Mesías que Israel había esperado, como el siervo sufriente de Isaías 53, como él entregó su vida en este lugar por todos nosotros, y cómo cumplió las profecías bíblicas que dicen que sobre sus vestidos echaron suerte. Bueno, aún este lugar en el día de hoy es un lugar público. Se oyen los sonidos de los buses, guaguas, como los llamamos en Puerto Rico, y es un lugar todavía público. Y así era posiblemente en los tiempos de Jesús, ya que los romanos querían hacer estas ejecuciones en lugares públicos, donde todo el mundo se diera cuenta las consecuencias que le vendrían si ellos desobedecían a la ley romana. Amigo, la gracia de Dios. Estamos en la dispensación de la gracia. Y el monte Gólgota, el Calvario, monte de la calavera, quiere decir precisamente eso, la gracia de Dios. Dios le ofrece gracia aquí al hombre más perdido, al más pecador. Por ejemplo, la Biblia nos dice que junto a Jesús crucificaron a dos pecadores, dos hombres que eran criminales, uno a la derecha y uno a la izquierda. El que estaba a la izquierda, dice la palabra, que se mofó del Señor. En cierta manera fue la última tentación que hubo para que Cristo descendiera de la cruz. Satanás usó a aquel hombre que estaba a la izquierda. Y él le dice a Cristo: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz y sálvanos a nosotros mismos. Así que aquel hombre quería salvarse a sí mismo. Y quería que Cristo se salvara también a sí mismo. Y sabemos que esa es la tentación de Cristo desde que comienza la tentación después del bautismo del Señor, es que Cristo no subiera al Calvario, que siguiera otro camino. El diablo dijo: si tú me adoras un momentito, yo te doy todos los reinos de la tierra. Pero Cristo dijo: no, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Y aquí este ladrón que está al lado izquierdo de Cristo, le dice al Señor: desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Si Cristo se hubiera salvado a sí mismo, todos nosotros nos hubiéramos perdido, amigo. Pero gracias a Dios, Él no se salvó a sí mismo.
Cristo fue el único niño que nació para morir voluntariamente aquí en el Monte Calvario. El otro ladrón que estaba al lado derecho del Señor Jesucristo dice que miró a Jesús y le dijo al otro ladrón: ni aún tú temes a Dios estando en la misma muerte con él. Aquel hombre que muchos llaman Dimas, el buen ladrón, él no se llamó a sí mismo el buen ladrón. Él le dijo al ladrón que estaba a la izquierda: mira, nosotros merecemos esta crucifixión, nosotros merecemos esta ejecución, nosotros hemos sido hombres malos, criminales. Él reconoce que no había hecho nada bueno en su vida y merecemos esta cruz. Y le dice a aquel otro ladrón: tú no temes a Dios. Pero a la misma vez este ladrón se torna a Cristo y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre nunca había cantado un cántico a Dios, posiblemente nunca le había hecho una alabanza, nunca le había dado una ofrenda en el templo, no se había bautizado, no había hecho ninguna obra en bien de la humanidad, solo mal y mal y mal. Pero vemos la gracia de Dios manifestada en las palabras que Cristo dice a aquel hombre: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, eso es gracia. La gracia da. En la ley usted tenía que hacer muchas obras. Usted tenía que cumplir con la ley en tantos requisitos. Había más de 600 leyes que los fariseos tenían sobre el pueblo que tenía que cumplir. No solo los 10 mandamientos que Dios había puesto en el monte Sinaí. La ley exigía: si eras hombre, solo para el hombre posiblemente más puro, más justo, más moral, el que podía tener alguna confianza en la ley. Pero aquí vemos un ladrón que nunca había hecho nada bueno. Y este hombre le pide a Cristo que se acuerde de él. Y vemos la gracia de Dios cuando Cristo le dice: estarás conmigo en el paraíso. Amigo, eso es gracia. La gracia quiere decir que Dios nos da un regalo. En la gracia, Dios da. Recuerda, la ley, Dios demandaba: haz esto y vivirás. Haz esto, no hagas aquello. Pero en la gracia, Dios nos manda a que amemos a nuestro prójimo, a que amemos a nuestro Dios, a que le sirvamos a Él. Y Dios nos regala abundantemente. La palabra gracia quiere decir favor o regalo inmerecido. Es un regalo que el hombre no merece. Ni usted ni yo merecemos ir al cielo ni un minuto. La Biblia dice en Romanos 3, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Pero dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué maravillosa es la gracia del Señor Jesucristo. Amigo, esa gracia se te ofrece a ti. Cristo se la ofreció a las mujeres prostitutas de Jerusalén. Sí, Cristo se lo ofreció a los publicanos como Zaqueo, como Mateo. Cristo se lo ofreció a los hombres más impuros y perdidos. Y al fin, cuando muere aquí en el Calvario, le ofrece la gracia a aquel ladrón que moría a su mano derecha y que mira a Jesús muriendo por él. De alguna manera tuvo confianza en Cristo y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso es la gracia de Dios. Dios trabajó en diferentes dispensaciones, especialmente la dispensación de la ley, que vino desde Sinaí hasta los tiempos del Señor Jesucristo. El hombre tenía que hacer tantas obras. Pero ahora viene la gracia de Dios, en la cual estamos viviendo, en la cual Dios te regala. Y el apóstol Pablo nos dice de una manera tan preciosa en el libro de Corintios: hermano, porque ya sabéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, por medio de sus pobrezas, fuésemos enriquecidos. Así que Cristo se hizo pobre. El Rey de Reyes nació pobre en un pesebre prestado, se lo prestaron. Entró en la ciudad de Jerusalén en un burro prestado, un asno que le prestaron. Y aun cuando Cristo viene aquí al Calvario, amigo, no tiene una tumba donde ponerlo y le tienen que prestar una tumba, la tumba de José, que está aquí muy al lado de nosotros en este hermoso jardín de la tumba. Pero cuando miramos al Calvario, amigo, podemos pensar en la gracia de Dios. Dios diciéndole al hombre: cree en mí y será salvo. Ir y predicar el evangelio. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. En la gracia, todo lo que tú tienes que hacer es creer, tener fe en Dios, tener confianza en que Cristo murió en esta cruz del Calvario, en este lugar del Gólgota, no por sus propios pecados, no por su propia culpabilidad, sino por tu culpabilidad y por mi culpabilidad. Él tomó sobre sí el pecado de todos nosotros. Amigo, acepta la gracia de Dios. Es maravilloso servirle a Dios y vivir para Dios.
sabiendo que Él nos ama, Él nos quiere y Él nos quiere llevar junto con Él al cielo de gloria. Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué hermosa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo! Desde aquí, desde el Calvario, continuamos con nuestra lección sobre la gracia de Dios. Sí, este monte representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que meditemos sobre este gran pasaje escrito por el apóstol Pablo en Efesios 2, verso 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Amigos, solo un juicio, que fue un juicio justo sobre el Señor Jesucristo, y fue el juicio del Padre. A Cristo se le hicieron 6 juicios aquí en la tierra, 3 religiosos y 3 civiles. Primero fue ante Anás, después ante Caifás, y después ante todo el Sanedrín. Ninguno de ellos pudo culpar a Cristo de que él había violado la ley de Dios. Aún el Sanedrín tuvo que buscar testigos falsos, y dice que ninguno de ellos concordaba. Y al fin y al cabo acusan a Cristo de algo que no debían haber acusado porque era el Hijo de Dios. Pero luego él va ante Pilato, y Pilato no encuentra ningún juicio, ninguna cosa mala en Cristo Jesús. Y Pilato se quiere lavar las manos, dice, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Entonces manda a Cristo donde Herodes. A Herodes ni le contesta a Jesús sus preguntas, así que Herodes no pudo condenar a Cristo de ninguna manera. Y luego finalmente mandan a Cristo donde Pilato. Y Pilato trató de todas maneras de salvar al Señor Jesucristo. Él primero le dijo a la gente, voy a castigarlo, lo asustó, para ver si los judíos, los líderes judíos, se compadecían al ver a Cristo ensangrentado, lo flagelaron, le dieron azotes, desbarataron sus espaldas, pero aún cuando Cristo trajo a Cristo ante, Pilato trajo a Cristo ante los judíos, le dijo, aquí al hombre, miren cómo está este hombre. Pero ellos dijeron, crucifícale, crucifícale. Y entonces Pilato le dice, bueno, en cada Pascua yo le suelto un ladrón, le suelto un criminal, le soltaré aquí en esta al rey de los judíos, Jesús. Pero dijeron, no, suéltanos a Barrabás. Pidieron un hombre malo en vez del Señor Jesucristo. Es que Pilato trató una y otra vez de ver cómo él se podía zafar de aquella situación, porque él sabía como juez romano bajo la ley de Roma, Cristo tampoco era culpable. Así es que él no fue culpable ante las leyes judías del Antiguo Testamento ni ante las leyes civiles, pero sí él fue culpable ante Dios porque él tomó sobre nosotros el pecado de todos nosotros. Él tomó esa situación de adulterio, de maldad, de mentira en que todos hemos vivido, y él la tomó sobre su cuerpo, y entonces el rostro del Padre Celestial amoroso tuvo que quitarse y aparecer el rostro de un juez justo. Cristo estuvo, amigo, 6 horas clavado aquí en la cruz de la mañana, del Calvario. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía él pronuncia 3 palabras. La primera fue hacia el Padre pidiéndole perdón por los que lo crucificaban aquí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después Cristo mira al lado y salva al ladrón de la cruz y dice, estarás conmigo en el paraíso. Fue la segunda palabra del Señor Jesucristo. Una palabra de perdón y de misericordia, podríamos decir. La primera fue vertical hacia Dios, pidiendo en oración. Cristo siempre oró. Después fue horizontal para pedir perdón por un pecador penitente que viene ante él. Luego mira a su madre, acordando de su familia, dice, mujer, ahí tu hijo es tu madre. Luego hay 3 horas de tinieblas, el sol, la naturaleza se avergonzó. Y dice que no hubo sol, no hubo luz desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, en un sitio como este, en el Medio Oriente, donde el sol brilla tanto. Imagínense cómo estaría la gente. Pero a las 3 de la tarde, Cristo rompe el velo diciendo, tengo sed.
había pasado con una tortura tremenda. Solo el Señor sabe lo que Jesucristo sufrió en esas 3 horas de tinieblas, de agonía. El pecado de todos nosotros estuvo sobre él, y aún ni el sol, ni la luna, ni la naturaleza quiso mirar en aquello. Luego Cristo pronuncia la palabra: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo abandonado, porque ahí desaparece el rostro del Padre, aparece el rostro del juez del universo, que va a castigar en él el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad. Pero después de eso Cristo dice: consumado es. Todo es terminado. Consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él completó la obra de la gracia. Y dijo: Padre, terminado la obra. El pecador puede ir al cielo por la gracia de Dios. He limpiado el pecado de todo aquel que cree en mí. Y en este día, si tú aceptas a Cristo, si crees por la fe que Él murió aquí en el pecado, tú serás salvo. Todo lo que tienes que hacer en la gracia es recibirla. Dios no te puede obligar a tomarla. Él ha hecho toda la parte para tu salvación. Pero tú ahora debes de recibirla, decir: creo en fe. Y si crees en fe, Dios te salvará y perdonará tus pecados. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios te bendiga. Confío en que nuestro programa de hoy, llegado a ustedes del Gólgota en Israel, haya sido de grande bendición para su vida espiritual. Dios es tan bueno y tan misericordioso. Demos gracias por el sacrificio de Jesús en este monte. Padre, gracias por haber dado a Jesucristo para que Él diera su vida y derramara su sangre en el Calvario, Señor amado, para redimir nuestras almas. Señor, el amor tuyo fue tan grande que diste a tu único Hijo, para que aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero que muchos amigos en este día puedan reconocer la gracia de Dios y recibir ese regalo de tu parte. Señor, gracias por habernos conseguido traer este programa para nuestro día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los 5 continentes, con el mensaje de la palabra de Dios. En televisión, el misionero para todas las naciones. Un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo nos enfatiza como el Mesías de Israel, el cual él presenta a Jesús como el Mesías que Israel había esperado, como el siervo. Según los últimos descubrimientos arqueológicos, era un sitio de ejecución. Bueno, en nuestra serie sobre los montes de Israel, digamos, hay un monte que es muy importante para el pueblo cristiano. Es ese pequeño monte que está en el norte de la ciudad de Jerusalén, cerca de la salida de la famosa puerta de Damasco. Me refiero al Gólgota, la palabra que en latín quiere decir Calvario o quiere decir monte de la calavera. Como usted puede ver en este pecador, no importa su estado de situación, la misericordia de Dios. Amigo, el Calvario es un sitio que nos demuestra cómo la gracia de Dios trabaja en el corazón del hombre. Y quiero leer en Mateo capítulo 27, la parte final del mismo, verso 32 en adelante, donde se nos habla de la crucifixión de nuestro Salvador. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz.
Y cuando llega al monte se refleja una calavera en su topografía. Y desde tiempos antiguos este es considerado un sitio de ejecución. Aquí se hacían ejecuciones en la salida de la puerta de Damasco, donde había mucho público, y los romanos pues querían darle un experimento a la gente que desobedecían sus leyes. Y el Calvario, amigo, nos habla de gracia. Y podríamos decir, al contrastarlo con Sinaí, el Calvario nos habla de la gracia de Dios. Hay una gran diferencia entre la gracia y la ley. Pues la ley a Dios demanda, Dios pide que se hagan cosas. En la gracia, Dios da. Dios da a su Hijo amado. Dios da para el pecador aquello que él no puede proveerse en sí mismo. En la ley había muchas obras que realizar. Bueno, en la gracia se necesita fe, en primer lugar, en el sacrificio de Cristo, amor para el prójimo y para Dios, y servicio para los demás. Bueno, en la ley era el que hacía justicia propia. El hombre justo era el aprobado. En la gracia se ofrece al